Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben, en el tiempo de Jesús, cuánta gente estaba esperando la llegada del Mesías? ¿Cuánta gente esperaba que llegara el Mesías? ¿Eran muchos o eran pocos? Muchos. El pueblo judío, todo el pueblo de los judíos estaba esperando, estaba aguardando a que Dios cumpliera la promesa que por años había hecho, que iba a llegar un Mesías, alguien que iba a traer la salvación al pueblo, una luz que iba a iluminar pues a esa nación que se sentía en oscuridad, en tinieblas. Eran miles los que estaban esperando que Dios cumpliera pues con esto que había prometido. La pregunta es, ¿y cuántos recibieron esta luz y su vida se iluminó? ¿Cuántos fueron? Yo me estaba acordando de lo que recientemente celebrábamos hace unas semanas, la Navidad. Celebramos la Navidad y en la Navidad escuchábamos quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de que ese niño que había nacido era precisamente el cumplimiento de la promesa. Y para empezar, ¿se acuerdan ustedes? Los magos. Eran los magos de Oriente.
Y lo que más me llama la atención, que los magos de Oriente no eran de esa multitud que estaban esperando, no eran de ese pueblo que estaba aguardando la promesa. ¿Cuántos eran los magos que reconocieron a Jesús? La tradición dice 3, no sabemos en realidad cuántos, pero eran poquitos sin duda. Y lo que más me llama la atención, no eran del pueblo que estaba esperando, eran personas paganas. ¿Y qué les llevó a reconocer a Jesús? Pues les llevó su deseo de búsqueda de la verdad. No tanto fue la religión, sino el deseo de búsqueda de verdad. Y ese es el primer grupo que encontraron, pero poquitos. ¿Quiénes más encontraron al Mesías? Y se han de acordar ustedes de estos personajes, de los pastores, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes eran los pastores? Bueno, ellos sí eran del pueblo, pero sabemos que no eran muy practicantes, que digamos. Eran personas muy sencillas y de mala reputación, muchos de ellos. Eran personas que a lo mejor no se la pasaban en el templo, pero eran esos pequeños que necesitaban, pues, que su corazón estaba necesitado, abierto, y por eso precisamente ellos también pudieron reconocer al Mesías. Y hoy sí llegamos al templo, porque yo ya me estaba espantando cuando vi que los que reconocían al Señor no eran de los que venían al templo. Dije, no hombre, no nos vaya a pasar también hacia nosotros, tanto que vamos a la iglesia y que tampoco nosotros podamos experimentar o no nos dejemos iluminar por esa luz que ha llegado. Pero no, hoy sí también el Señor se manifiesta en el templo. Pero ¿cuánta gente habrá a lo mejor que estaba ahí en el templo? ¿Cuántos eran? No lo sabemos, pero solamente 2 se mencionan. Solamente 2 lo reconocieron, y eran 2 ancianos, Simeón y Ana. ¿Qué tenían ellos que les permitió reconocer al Mesías? Porque, insisto, no fue la multitud la que lo reconoció, fueron poquitos, fueron seleccionados. ¿Ellos qué tenían? Y ellos se dejaron llevar por el Espíritu. Era gente de esperanza que no dejaron de esperar, pero sobre todo tenían la fe sencilla del pueblo, no una fe arrogante, porque ahí estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, personas estudiadas, preparadas, pero que no tenían la fe sencilla. Fíjense, la fe nos puede volver también, la fe cuando se desvía nos puede volver personas arrogantes, como eran los sumos sacerdotes, los escribas, que nada más estaban viendo a los demás en qué se equivocaban, que nada más estaban viendo en el otro para juzgarlo, y muchas veces le pasó a Jesús. No nos vaya a pasar así a nosotros. Que también seamos personas que con constancia vengamos al templo, nos acerquemos a Dios, tratemos de encontrarlo, pero nuestra vida siga apagada y en tinieblas porque no nos dejamos iluminar. Se necesita una fe sencilla de aquellos que no desvían su mirada de la promesa que Dios había hecho. Y yo me ponía a imaginar, porque dice San Ignacio de Loyola que hay que imaginar los pasajes bíblicos. Imagínense el gozo de este anciano Simeón que tiene en brazos a Jesús, lo carga y se le queda mirando y dice esta oración tan preciosa: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es un hombre anciano, pero que ha recibido toda la luz y se nota iluminado. Y también esta mujer, la profetisa Ana, se nota que es una mujer que ha recibido la luz, su vida se ha iluminado, se ha encendido, pero con esta luz, pues, que por la fe sencilla, por la esperanza y por dejarse llevar por el Espíritu Santo, han podido tenerla. La primera lectura también nos ayuda a encontrar otra manera de poder prepararnos para recibir la luz. Hace un par de días platicaba con unos amigos precisamente esto de cómo el Antiguo Testamento son las promesas y el Nuevo Testamento el cumplimiento, y es lo que me encanta de la liturgia. Escuchamos en el Evangelio el cumplimiento, pero la primera lectura era la promesa. ¿Qué había prometido Dios? Bueno, la profecía precisamente se cumple en el relato de Lucas que hemos escuchado. Anuncia que en Yahvé Dios va a llevar la purificación del pueblo. ¿Cómo? Separando el bien del mal. Esa era la gran promesa. Y bueno, entonces el pueblo por fin podrá ofrecer a Dios definitivamente una ofrenda agradable. Y eso es lo que Dios había prometido. Va a purificar al pueblo. Y dice: el día en que yo me manifieste será como el día en que el fuego de fundición purifique el metal precioso. No sé si ustedes conozcan el proceso con el que se funde el oro o la plata. Yo no lo conozco, pero me lo imagino por lo que he escuchado, que estos metales preciosos se someten al calor así intenso
y se empieza a quemar, se empieza a extinguir todo lo que no es oro, lo que no es plata, y poco a poco va quedando solo el metal precioso, lo demás se va quemando. Y así dice el Señor, va a ser el día en que yo me manifieste, el día en que el Señor se manifieste. Y hace una pregunta: ¿quién podrá soportar el día de su venida? En el tiempo de Jesús, muy poquitos, los que estaban con el corazón en sintonía con Dios, los que estaban comprometidos con la causa de Dios. Los demás no soportaron, no reconocieron. Y yo pensaba, somos muchos los que estamos aquí congregados. ¿Quién podrá soportar la venida de Dios? Porque viene constantemente, pero ¿quién se da cuenta? Pues aquel que está en sintonía con Él, aquel que está comprometido con la causa de Dios, ese que lo va a reconocer. Los demás no. Va a seguir la vida apagada, y ojalá que no nos suceda a nosotros así. Una tercera idea, dice la segunda lectura que Jesús es sumo sacerdote. El libro de la carta a los Hebreos me gusta mucho, porque el autor sagrado trata de hacer quedar como en ridículo a los sacerdotes de la antigua alianza. Dice, ellos no cumplían su meta. La meta del sacerdote, ¿cuál es? Ser como un puente que une a los hombres con Dios. Y los del Antiguo Testamento trataban de hacer esto mediante sacrificios. Y Jesús no. El sacrificio es su propia vida. El sacrificio es precisamente que siendo Dios desciende, se hace uno de nosotros y entonces une a Dios con lo humano, une el cielo con la tierra, y por lo tanto nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él. De aquí saco otra enseñanza. ¿Por qué a veces no nos encontramos con Dios? Por más que rezamos, por más que venimos a misa, por más que vamos a la capilla de adoración, no nos encontramos con Dios. Porque nuestra confianza a veces, aunque estamos aquí, pero está puesta en otro lado. Y me ha tocado ver personas que le han dado su corazón no a Dios, sino a una persona. Hay gente que es fanática de algún sacerdote, y cuando el sacerdote se va, yo también me voy. Y si el sacerdote no dice esto, no, yo nada más con él. Espérate, entonces estás confiando más que en Jesús, que es el único mediador, en una persona, y esto no está bien. También conozco personas que aunque vienen a misa y están con Dios y dicen que tienen fe, pero cuando tienen una dificultad grande, que entran en desesperación, dicen, híjole, pues como no sabía ya qué hacer y alguien me habló que allá echaban cartas y que hacían rezos bien bonitos y me iban a dejar limpio, pues yo terminé yendo allá. Pues qué pena, porque eso significa que no le has dado la confianza total al único que te puede unir con Dios. Es el único sacerdote, no hay más. Y entonces, fíjense, esas son las tres claves. Retomo el tema en el que estamos. El Señor quiere venir a encontrarnos. Me gusta que en Oriente, allá es donde inició esta fiesta, le llaman la fiesta del encuentro. Dios quiere salir al encuentro del pueblo y quiere iluminar nuestras vidas. ¿Pero qué se requiere? Se requiere no perder la esperanza. Estamos en el año jubilar. ¿Cómo se llama este año jubilar? ¿Se acuerdan? Peregrinos de esperanza. Y dice el Papa, la esperanza no defrauda. Yo les pregunto, ¿Simeón y Ana quedaron defraudados? ¿Valió la pena esperar? Bueno, entonces vale la pena esperar. Ahí debemos empezar todo. ¿Y con qué actitud vamos a esperar para poder encontrarnos con Dios? Primero, con una fe sencilla, como la de ellos. Una confianza sencilla. No necesitamos saber mucho. Es bueno prepararse, pero la fe tiene que estar puesta no en lo que conozco, sino en la confianza de aquel a quien estoy conociendo, que es Dios. No los conocimientos intelectuales, sino aquel que por el trato lo voy conociendo, pues, en la experiencia viva. Esa es la fe sencilla. ¿Qué más se requiere? Y decíamos en la primera lectura, necesitamos estar también en sintonía con Dios, comprometidos, y vamos con esta palabra, comprometidos con su causa. Porque hay gente que, yo nada más misa, pero no quiero compromiso. Voy a misa cada domingo a lo mejor, pero no quiero compromiso con Dios. Es que creer en Dios compromete toda la vida. De tal manera que donde nos encontremos, llevamos el compromiso de ser portadores de esa luz. Donde quiera, yo les he dicho, hasta cuando nos vamos a divertir, tenemos que divertirnos como lo que somos, como cristianos. En todas partes donde vamos, tenemos un compromiso con Él. Y la tercera cosa que se necesita para poder encontrarnos con la luz que nos ilumina es lo que decíamos en la segunda lectura, una confianza total en Cristo, en nadie más, en nadie más. Con estas tres actitudes, entonces sí podemos experimentar que la luz entra a nuestras vidas y podemos alegrarnos de esta esperanza como Simeón y como Ana. Que así sea.